Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, me presento, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, donde encontraréis vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar, trucos de limpieza y cositas de este tema, así que si os gusta todo este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre el percarbonato de sodio, que lo tengo aquí, es este producto de aquí. Yo lo compro en Mercadona, pero lo tenéis en un montón de supermercados. Además, creo que tiene un precio bastante económico. Y si veis mis vídeos de limpieza sabéis que yo lo utilizo muchísimo. Pero es verdad que muchas veces recibo preguntas sobre si es lo mismo que bicarbonato de sodio y bueno, la verdad es que creo que hay bastantes dudas sobre este tema, a lo mejor porque en otros países se llama de otra forma y bueno, para eso hago este vídeo, para contaros un poquito lo que es este producto, para qué lo utilizo yo y para explicaros todos los usos que podéis darle, que son muchos, la verdad que se puede utilizar para un montón de cosas. Así que si queréis saber para qué cosas podéis utilizar este producto, prepararos un café o vuestra bebida favorita, porque empezamos. Vale, este producto lo podéis encontrar en un montón de supermercados, yo lo compro en Mercadona y además creo que tiene un precio bastante económico. Es un granulado blanco que tiene un gran efecto blanqueante, ¿vale? Aquí lo pone, os voy a leer lo que pone en las indicaciones. Es un quitamanchas multiusos para tejidos blancos y de color claro. Tengo que decir que yo también lo he utilizado y lo utilizo en colores más subidos y nunca he tenido ningún problema, nunca me ha pasado nada. En la única ropa que no lo utilizo es en ropa oscura, ropa negra, pero en todo lo demás lo he utilizado y lo sigo utilizando y me da muy buen resultado y nunca me ha pasado nada. Pero bueno, yo esto no os lo puedo recomendar porque es lo que hago yo y siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante. Aquí dice que además contiene oxígeno activo, que es capaz de eliminar manchas tanto en ropa como en tejidos lavables en agua o en superficies lavables en agua. Entonces, por eso hay muchas dudas de si esto y el oxígeno activo son lo mismo, si son lo mismo, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo he estado investigando un poquito, porque tampoco soy experta y tenía las mismas dudas y las diferencias que he encontrado es que el oxígeno activo, a ver, realmente son más o menos lo mismo, porque aquí lo pone, esto contiene oxígeno activo, ¿vale? Pero la diferencia es que el oxígeno activo, además de esto, tiene más componentes, tiene otros componentes que, digamos, pues potencian el efecto antimanchas. Y está preparado, está tratado para que su efecto dure durante bastante tiempo. En cambio, el percarbonato, este producto, se activa en agua caliente a 40 grados y solamente dura durante 4 horas después de disolverlo en agua. Pasadas 4 horas ya no hace nada, ¿vale? Así que sería como un preparado pues que tenemos que preparar nosotros. Al disolverse en agua caliente se descompone en dos sustancias, carbonato de sodio y agua oxigenada, y libera oxígeno activo. Algo muy interesante de este producto es que es libre de tóxicos, es respetuoso con nuestro organismo, con el medio ambiente y es muy importante que no lo confundamos con perborato, porque no son lo mismo, son sustancias diferentes y además el perborato es muy tóxico. Así que mucho cuidado de no confundirlo porque no es lo mismo. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con los usos, con los diferentes usos para este producto, ¿vale? Yo lo tengo siempre aquí, porque bueno, este envase me parece bastante incómodo porque luego no lo tienes por dónde cerrar ni nada y este es un bote que yo tenía de oxígeno activo que compré también en Mercadona y cuando se gastó lo guardé, le quité la etiqueta, aquí ya lo tengo etiquetado con el nombre de percarbonato. Y resulta muy cómodo porque viene con esta cuchara medidora, entonces ya pues para utilizarlo es mucho mejor.
Vale, vamos a empezar por el uso más común, el más conocido, que es para lo que yo lo utilizo sobre todo, y es para blanquear la ropa, ¿vale? Como he dicho antes, tiene un gran efecto blanqueante, así que es ideal para la ropa blanca. La forma en que yo lo utilizo es directamente en el tambor junto con la ropa, pero lo podéis utilizar si queréis también en el cajetín del detergente junto con el detergente, pero a mí me gusta mucho más ponerlo directamente en el tambor, ¿vale? Para sábanas blancas que están un poquito amarillas, para fundas de almohada que también se ponen amarillas, para todo esto va fenomenal. Si tenéis alguna sábana o alguna toalla que está así un poquito descolorida, un poco grisácea, amarilla, probadlo porque de verdad que vais a recuperar la blancura de las prendas y os va a sorprender. Pero, como os he comentado antes, es muy importante que lo pongáis a lavar en un programa a 40 grados, ¿vale? Que es como realmente se activa este componente. En este punto os quiero añadir algo interesante de la ropa blanca, y es que, por ejemplo, los calcetines blancos, cuando se ponen, bueno, pues toda la planta se pone negra de caminar descalzo por casa o lo que sea, podéis, por supuesto, ponerlos en un barreño o donde sea, en remojo con agua caliente, hipercarbonato, y dejarlo pues 1 hora o 2 horas. Pero no es necesario, yo os explico cómo lo hago yo, ¿vale? A mí me resulta mucho más cómodo meterlo directamente en la lavadora con percarbonato en el tambor, y es que, bueno, los calcetines os puedo asegurar que salen blancos, sin ni siquiera echarle nada, ni quitagrasas, ni antimanchas, nada de nada. Simplemente con el percarbonato en el tambor ya salen perfectos, salen blanquísimos, y creo pues que en la vida que llevamos todos, que vamos un poco estresados y el tiempo es oro, pues creo que si nos podemos ahorrar el dejar en remojo, bueno, porque todo esto es tiempo, ¿no? Déjalo en remojo, luego ponlo a lavar, pues no, directamente lo ponemos a lavar con percarbonato en el tambor. Yo le pongo 2 cazos, que serían pues 2 o 3 cucharadas soperas, y os aseguro que saldrán perfectos sin tener que dejarlos en remojo 2 o 3 horas. El siguiente uso, y también uno de los más conocidos, es como quitamanchas, ¿vale? Hay diferentes formas de utilizarlo. Como extra, sí, pues por si hay alguna mancha y que no la hemos visto, por si acaso, yo siempre lo hago así, aunque reviso prenda por prenda, pero siempre en cada lavado me gusta añadirle percarbonato en el tambor porque, bueno, pues potencia el efecto quitamanchas, ¿vale? Entonces, podéis utilizarlo en el tambor junto con la ropa, como os he comentado antes, que también hace efecto antimanchas, siempre a 40 grados. O si no, podéis preparar pues una pasta, una especie de pasta con un poquito de agua, y sumergir pues por ejemplo, los puños de las camisas o alguna camiseta, algún paño que tenga una mancha un poco más resistente, lo introducís el trocito con la mancha dentro y lo dejáis en remojo un buen rato. También esa pasta la podéis directamente poner en la mancha, dejar actuar y luego frotar con un cepillo. O también, si lo preferís, podéis hacer la disolución en un bote de spray vacío, ¿vale? Poner un poquito de agua caliente y una cucharadita de percarbonato, agitar bien para que se disuelva y pulverizar pues en las manchas, en el cuello de las camisas o directamente en las manchas, como para tratarlas antes de ponerlas en la lavadora, ¿vale? Lo que pasa que tener en cuenta lo que os he comentado antes, que si lo hacéis de esta manera, una vez pasadas las 4 horas ya no hace efecto y tenéis que tirarlo y volverlo a preparar. Así que para mi gusto, este uso pues lo encuentro pues que, bueno, es una manera de tirar el producto, ¿no? Porque tampoco vas a gastar, por poco que prepares, al final siempre tienes que tirarlo porque no lo vas a gastar todo. Así que yo para esta función lo prefiero utilizar directamente en el tambor, o pues preparando una poquita cantidad en un cuenco o en un tupper o lo que sea, e introduciendo la prenda. Pero así, para tenerlo en spray, pues sinceramente prefiero otras cosas, pero que sepáis que también lo podéis utilizar así.
Otra cosa que podéis hacer con este producto es limpiar o lavar paños de cocina, trapos de limpieza, ¿vale? Hay varias formas. Yo directamente los meto en la lavadora con percarbonato en el tambor, como siempre hago, pero en este caso el programa lo pongo a 60 grados, ¿vale? Para que el efecto de limpieza sea mayor. Pero si preferís o si queréis hacerlo, por ejemplo, si tenéis un paño que no está demasiado sucio como para ponerlo a lavar, pero está un poquito sucio para seguir utilizando, pues lo que podéis hacer es en el fregadero poner agua caliente, o en un barreño o en un cubo, ponéis agua caliente con un par de cucharaditas o cucharadas grandes de percarbonato y metéis ahí los trapos y los dejáis toda la noche en remojo. Bueno, los dejáis toda la noche, pero las primeras 4 horas son las efectivas. Pero bueno, es una buena forma de tenerlos ahí en remojo, que se vayan limpiando y se vayan desinfectando un poquito. Otro uso interesante de este producto que yo no conocía y me ha gustado un montón es para limpiar la porcelana manchada, por ejemplo, platos de porcelana blancos que están manchados un poco amarillentos, ¿no? Del uso del paso del tiempo, del uso y tal, que por mucho que frotes, por mucho que los friegues, no se va esa mancha, pues simplemente ponemos en remojo el plato o la taza o lo que sea, por ejemplo, tazas manchadas de café, de té, que se quedan un poco oscurecidas, ¿no? Y lo que os digo, esas manchas no se van por mucho que frotes y que lo laves. Pues lo ponéis en remojo con agua caliente y percarbonato y lo dejáis un rato, 1 hora, un par de horas, y después lo fregáis. Vais a ver cómo salen las manchas. De verdad, a mí me ha encantado hacer esta prueba porque realmente funciona. Con las tazas, lo único que tenéis que hacer es poner una cucharadita de percarbonato dentro de la taza y llenarla de agua caliente y dejarlo actuar 1 hora o 2 horas. Veréis que empieza a hacer un poco de efervescencia y bueno, ahí se está liberando el oxígeno activo y empieza a hacer su efecto. Así que este uso a mí me ha parecido muy interesante y además funciona muy bien. Otra cosa que podéis limpiar con este producto son las zapatillas deportivas que sean de tela, tipo Converse, por ejemplo. Las dejáis en remojo con agua caliente y percarbonato y después las podéis poner a lavar, o muchas veces no hace ni falta, porque después frotáis con un cepillito y la suciedad sale muy bien y quedan muy blanquitas. Yo normalmente las dejo un ratito en remojo y después las meto a lavar con un poquito más de percarbonato en el tambor también y quedan perfectas. Otro uso de este producto es como multiusos para el hogar. La forma correcta de utilizarlo es en un bote de spray vacío, hacemos la mezcla, añadimos 1 cucharada de percarbonato y agua bien caliente para que se pueda disolver bien. Removemos con una cucharita, con una pajita, con algo y dejamos enfriar. Una vez esté frío lo podemos utilizar para limpiar, por ejemplo, la nevera. Además de limpiar muy bien, ayuda a eliminar malos olores y en la nevera pues muchas veces se crean malos olores de los alimentos. También podemos limpiar el inodoro, podemos limpiar el lavamanos del baño, lo que queramos. Simplemente hay que tener en cuenta que una vez pasadas las 4 horas ya no hace efecto, así que lo tenemos que tirar y volver a preparar otra vez. Por eso esta no es una de las formas que a mí me gusta utilizarlo, porque bueno, considero que tiramos y desperdiciamos mucho producto. Así que para este tipo de cosas prefiero utilizar otros productos. Pero que sepáis que se puede utilizar también de esta manera, teniendo en cuenta lo de las 4 horas de duración. También podemos utilizar este producto para fregar nuestro suelo. Simplemente en el cubo de fregar añadimos 1 cucharada de percarbonato con agua bien caliente para que se pueda disolver bien y se pueda deshacer bien. Y podemos añadirle, si queremos, un poquito de fregasuelos en nuestro fregasuelos habitual o simplemente con el percarbonato, y ya podemos fregar nuestro suelo. Y la verdad es que yo, no es un uso que utilice de este producto, pero que sepáis que también tiene este uso y es algo que yo no sabía y me ha sorprendido bastante.
Otra forma de utilizarlo es para limpiar el inodoro. Simplemente tiramos un poquito de percarbonato y agua bien caliente dentro de la taza del inodoro y ya podemos limpiar con la escobilla. Además, como os he comentado, tiene un efecto blanqueante, así que si tiene alguna manchita la eliminará súper bien. También podemos utilizar el percarbonato para limpiar y desinfectar las tablas de madera. Las tablas de cortar pues van cogiendo olores de los alimentos, manchitas y bueno, simplemente tenemos que pulverizar sobre la tabla un poquito de percarbonato y con medio limón vamos frotando y vamos esparciendo todo el percarbonato por la tabla y la verdad es que queda muy limpita y también ayuda a eliminar malos olores. Simplemente después la enjuagamos bien y la dejamos secar. Otro uso muy interesante de este producto que a mí me ha encantado es para limpiar los fondos de las ollas quemadas. Esas ollas que se nos queda la comida ahí pegada, quemada, que eso no sale con nada, ni rascando ni frotando, te dejas los dedos y es imposible de quitar, pues simplemente tenemos que pulverizar un poquito de percarbonato y añadirle agua caliente y ya está, no tenemos que hacer nada más. Lo dejamos actuar media hora, una hora como mucho y es que sin frotar ni nada, toda la parte quemada, toda la comida va desprendiéndose hacia arriba y prácticamente ya queda limpia. Simplemente pues con un colador tiras el exceso de comida para que no se atasque el fregadero y ya está, y la friegas, pero es que de verdad os digo que sin necesidad de fregar la olla queda perfectamente limpia y no tenemos que rascar, así que este uso me parece súper interesante a tener en cuenta para estos casos. El siguiente uso es para blanquear los tuppers, esos tuppers de plástico que yo cada vez los odio más, que se van quedando amarillentos, como manchados, ¿no? Van cogiendo color de las salsas de tomate, de los alimentos y se ponen de un color muy feo. Pues lo que tenemos que hacer es sumergirlos en agua caliente con percarbonato y dejarlos actuar 1 o 2 horas y bueno, pues el percarbonato va blanqueando todo ese tupper y le va quitando todos esos colores tan feos, así que también es un uso muy interesante. También podemos utilizarlo para limpiar la lavadora por dentro, para limpiar bien el tambor. Simplemente echamos percarbonato dentro del tambor, un par de cucharadas y la ponemos en marcha en vacío, sin ropa ni nada. Sobre todo a un programa a una temperatura bastante alta, 60 grados por ejemplo sería lo ideal. Y la verdad es que lo deja todo muy limpito y de vez en cuando es interesante hacer un lavado así en vacío con este producto. Otra forma de utilizarlo es para limpiar la escobilla del inodoro. Muchas veces el recipiente donde ponemos la escobilla pues se queda muy sucio, no sabemos bien cómo limpiarlo en profundidad. Pues esta manera es muy sencilla y además es muy efectiva. Ponemos percarbonato dentro del recipiente de la escobilla y lo llenamos de agua caliente con cuidado porque eso sube un poquito, porque hace un poco de efervescencia y introducimos dentro la escobilla para que se vaya desinfectando y se vaya limpiando y lo dejamos ahí un par de horas o 1 hora y la verdad es que queda muy limpia y a mí me gusta hacerlo de vez en cuando porque me da muy buen resultado. Y el último uso del que vamos a hablar en este vídeo es para limpiar los desagües. En este caso debemos hacer la mezcla aparte en un recipiente, ponemos agua bien caliente, un par de cucharadas de percarbonato y lo movemos bien para que se disuelva completamente. A continuación pues tiramos la mezcla por los desagües y la verdad es que lo limpia todo muy en profundidad y de vez en cuando es interesante hacerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y si conocéis algún otro uso del percarbonato de sodio que no ha salido en este vídeo, dejadlo en comentarios porque así aprendemos todos.
Y nada, sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, porque con este simple gesto apoyáis el canal y me ayudáis un montón. Os voy a dejar también por aquí mi Instagram, por si queréis seguirme por allí también, para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.